vamos a tener nuestra clase y vamos a continuar. Vamos a continuar en esta noche de martes 30 de junio, ¿ya? Vamos a continuar con nuestro estudio de la carta de Pedro. Y hasta el día de hoy hemos visto 5 clases. La clase número 1, perseverando en mi fe, a pesar de todo. La clase 2, las pruebas son temporales, la salvación es eterna. La clase 3, la santidad no depende de circunstancias, sino de mi amor y gratitud a Dios. La 4, que se llamó Si ya he nacido de nuevo, ¿por qué me permito ser como antes? La clase 5, ser cristiano es una gran bendición, pero también un gran compromiso. Y hoy vamos a ver la clase número 6, como te comentaba en la escritura de la Santa Cena, que era como una especie de introducción. Nuestra clase hoy se llama Una vida en sumisión, el camino a la bendición. Una vida en sumisión, el camino a la bendición. Y vamos a continuar donde nos quedamos. Podemos hablar en el capítulo 2 que vimos la semana pasada. Pedro enseñó que para tener éxito en vivir como cristiano en un mundo hostil, quiero animarte a que recordemos cuál era el contexto en el que estaba viviendo los cristianos del siglo I. Pedro enseñó que para tener éxito en un mundo hostil, se requería mantener relaciones correctas en 2 lugares, que es lo que hemos visto: la sociedad civil y el mundo laboral. Vimos cómo hablaba de someterse a los gobernantes, de obedecer a las autoridades, pero también en el ambiente laboral, de cómo obedecer y la conducta y dinámica que debía de haber. Pedro insistió en que un cristiano ejemplar debe someterse no solo al orden civil. Ahora, en este capítulo 3, al comienzo de este capítulo, añade otros 2 lugares. Había hablado de la sociedad y el ambiente laboral, y ahora va a hablar de la familia carnal y la iglesia. Pedro insiste en que un cristiano ejemplar no solo debe someterse al orden civil, sino también al orden social que Dios ha diseñado. Y empieza hablando aquí en la relación matrimonial. Las esposas, dice Primera de Pedro 3, del 1 al 2, en versión Biblia de la palabra hispanoamericana. Dice: también ustedes, mujeres, sean respetuosas con sus maridos, para que esa conducta intachable y recatada, basada en hechos y no en palabras, conquiste incluso a los más reacios al mensaje de salvación. Mira nada más, hermano, esto es bien importante entenderlo. Recuerda el ambiente hostil y difícil que estaban viviendo los cristianos. Aquí dice: también ustedes, mujeres, sean respetuosas con sus maridos. Otras versiones dicen: sométanse. Pero aquí hay algo interesante que debemos aclarar antes. No quiere decir que la mujer es inferior al hombre en absoluto. No lo es. Así como el súbdito o el gobernado no es inferior al gobernante pagano que existía y que existe. Así como el empleado no es inferior al empleador pagano que tenía. Entonces, lo que está enseñando aquí, las esposas dentro de la familia, el hombre tiene un rol, la mujer tiene un rol. Y lo que está llamando aquí es ser respetuosa con su marido, del rol de liderazgo que Dios ha puesto sobre el hombre como cabeza del hogar. Esto puede costar mucho trabajo, por eso es bien importante
entender, hermano. Ahora, la pregunta importante, ¿para qué? ¿Para qué era eso? Dice, para que esa conducta intachable y recatada, basada en hechos y no en palabras, conquiste, gane, atraiga. Esto es bien interesante, incluso a los más reacios al mensaje de salvación. La palabra griega implica al desobediente, al rebelde. Normalmente se inclinaba a los maridos que no eran cristianos, pero al escudriñar la palabra, que significa rebelde, que significa desobediente a Dios, ¿sabes? Te puedo decir con tristeza que también se puede aplicar a alguien que se llama cristiano, pero que está mal espiritualmente. Aquí nos dice, en la cultura del siglo I, donde las mujeres eran tristemente vistas como inferiores a los hombres, las posibilidades de conflicto y vergüenza en un matrimonio de un creyente y un no creyente eran muchas, tristemente, al igual que sucede en la sociedad contemporánea. ¿Y sabes qué es lo más sorprendente? Pedro no llama a la esposa a dejar a su esposo. No dice, si tu esposo es reacio, si tu esposo es rebelde, no quiere creer, déjalo y búscate uno que sí crea. No dice eso. Aquí lo que llama es que le predique al esposo. ¿Cómo puede decir la esposa? No, sí, pero yo le predico, yo le leo escrituras, yo le comparto de la fe. No, el llamado era esto, esa conducta, una predicación, dicen los especialistas, una predicación hermosa, poderosa, pero silenciosa. Hoy puede haber mujeres que sí le predican al marido, le leen escrituras, le dicen, pero su ejemplo deja mucho que desear. Su ejemplo, el marido no creyente, la escucha que habla de Dios, la escucha que lee la Biblia, que lee escrituras, que le comparte, pero no ve un ejemplo. ¿Sabes? El llamado aquí para Pedro es, sean respetuosas, denles el lugar que ellos tienen. Sí, pero mi esposo no es cristiano. Dice aquí, esa conducta intachable, recatada, basada en hechos y no en palabras, conquiste. ¿Sabes? Ningún marido, por muy mundano que sea, puede dejar de darse cuenta cuando su esposa es una mujer obediente a Dios, es una mujer respetuosa. Hay mujeres cristianas que como su esposo no es cristiano, sienten que tienen el derecho o la justificación de ser groseras, mal ejemplo e irrespetuosas. Esto es bien desafiante. Ahora, la sumisión de una mujer en amor y gracia, de una mujer cristiana a su esposo no cristiano, es la herramienta evangelizadora más eficaz que ella posee. Hermana casada, tu marido puede criticarte y decirte, y es que tú te vas a la iglesia, y es que, pero si él vente un ejemplo, tú vas a dejarlo sin palabras. Que ella vea, que él, perdón, vea que eres honesta, que eres íntegra, que eres respetuosa, que de verdad vives lo que predicas. Y sabes una cosa, mujer cristiana casada, tu esposo es la persona más cercana a ti del mundo. Él va a poder ver, ¿sabes qué? Sí, hay maridos que no son cristianos y que dicen, sí, mi esposa es cristiana y de verdad se comporta como tal. Pero hay otros que dicen, no, si supieras cómo es mi esposa. Ese era el llamado para Pedro. Y todavía va más profundo, verso 3. Dice, no se preocupen tanto por el adorno exterior. Peinados llamativos,
joyas valiosas, vestidos lujosos, cuanto por el interior, el del corazón, el adorno incorruptible de un espíritu apacible y sereno, que es la auténtica belleza a los ojos de Dios. Así se engalanaban antaño aquellas santas mujeres que habían puesto su esperanza en Dios, mostrándose respetuosas a sus maridos. Buen ejemplo el de Sara, que obedecía a Abraham llamándole Señor. Ustedes serán hijas suyas si hacen el bien sin dejarse intimidar por nada. ¡Wow! ¿Sabes una cosa, hermano? Esto está bien interesante. Pedro, ojo con esto, que hay iglesias evangélicas que prohíben que mujeres se arreglen, que mujeres se maquillen, que mujeres usen cierto tipo de ropa. Ojo con esto. Pedro no condenaba aquí los atavíos o adornos externos. Por eso dice así, no se preocupen tanto. No se preocupen tanto por el adorno exterior. No quiere decir, olvídate, mujer, no te arregles, mujer, no te peines. Al cabo, con que tengas mucha fe, está bien. No, dice, no se preocupen tanto por el adorno exterior. ¿Por qué? Porque sinceramente la naturaleza de la mujer es buscar arreglarse, es buscar verse, dicen en mi pueblo, colgarse hasta el molcajete. Esa es la naturaleza de la mujer. Y por eso hace énfasis aquí, peinados llamativos, joyas valiosas, vestidos lujosos. ¿Sabes? Se cuenta la historia que en el siglo I, en el tiempo que Pedro escribió esta carta, las mujeres hacían peinados ostentosos, usaban pelucas rubias que traían de Alemania, de otros países. Dice Pedro, no, más bien dice, cuanto por el interior del corazón. Su condenación de Pedro va dirigida a la preocupación incesante con las apariencias, lo que se ve, cómo me veo, cómo luzco, y descuidando el carácter personal. Ese era precisamente lo que Pedro estaba condenando, porque era la cultura en la que vivían y obviamente, a toda mujer le llama la atención. Dice, toda mujer cristiana, era el llamado de Pedro, debe concentrarse en el desarrollo de ese carácter casto, ese carácter reverente en la semejanza a Cristo. Lo acabamos de ver en la escritura de la Santa Cena. ¿Sabes? Una frase que me impresionó. La belleza real no consiste en lo que vistes, sino en lo que eres. Esto es muy desafiante. Hoy, las personas, las mujeres, avalan su belleza por lo que visten, no por lo que son. Dios avala tu belleza, mujer, por lo que eres, no por lo que vistes. Vistes de vestir, no vistes de, como dicen, dijiste y vistes, escuchaste. Vistes de vestir. ¿Por qué? Porque fíjate, dice aquí el versículo 4, el interior, el del corazón, el adorno incorruptible, inmarchitable, que no se deshace, de un espíritu apacible y sereno. Esto es increíble. Esta es la belleza, es la auténtica belleza a los ojos de Dios. Un espíritu apacible, afable, amable, sereno. ¿Sabes? Hay una frase que también me impresionó que decía, hay mujeres tan feas, pero tan feas, que lo único bello que tienen es el exterior.
pero por dentro son tan malas personas. Falta de valores, falta de moral, falta de principios, falta de integridad. Tantas cosas hermosas que traen por fuera, pero por dentro no traen nada. ¿Y sabes qué es lo más fuerte de esto? Lo más fuerte de esto es que esa belleza externa se marchita, se acaba, se gasta. Y esta belleza interna, conforme pasan los años, si la cultivas, va creciendo y se va haciendo mucho más grande. Dice aquí, es la auténtica belleza a los ojos de Dios. No quiere decir que no te arregles, hermana, ¿eh? No vayas a dejar de caer el negocio de quienes venden Mary Kay y digas, híjole, no, ya no hay que comprarle. No, no, no. Al contrario, hay que cuidarse. No es nada personal, mi querida Berta. Es la auténtica belleza a los ojos de Dios. Dice, así se engalanaban, imagínate. La verdadera galanura. Antaño, ¿quiénes? Aquellas santas mujeres que habían puesto su esperanza en Dios, mostrándose respetuosas a sus maridos. Y nos habla, buen ejemplo, el de Sara, que obedecía a Abraham llamándole Señor. Ustedes serán hijas suyas si hacen el bien. Ojo con esto, sin dejarse intimidar por nada. ¿Qué quiere decir esto? Dice, las santas mujeres son modelos de belleza interior, carácter, modestia, un espíritu apacible, sereno, tranquilo y sumiso para su marido. Y sabes, dice aquí algo interesante, sin dejarse intimidar por nada. ¿Qué quiere decir esto? Miren, en el mundo en el que hoy vivimos, en la cultura en la que hoy vivimos, para una mujer escuchar esto puede resultar, caray, la Biblia ya está anticuada. Para el movimiento feminista esto puede resultar, caray, no, a ver, quítame eso. A mí no me hables de eso. Te voy a decir algo, dice aquí. ¿Por qué se engalanaban así esas mujeres? Porque habían puesto su esperanza en Dios. Y el llamado que hace, serán hijas suyas si hacen el bien sin dejarse intimidar por nada. Una mujer que se dispone a sujetarse a su esposo no cristiano y tristemente a un esposo cristiano puede sentir cierto temor, puede sentir cierta inseguridad en cuanto a la dirección que la va a llevar esa sujeción. Es que él es mi líder, pero ¿a dónde me va a llevar? Y humanamente hablando, tiene razón, con justa razón. Sin embargo, la instrucción de Pedro aquí, hermanas, ojo con esto. La instrucción de Pedro aquí es, tú debes ser sumisa, debes ser respetuosa, pero no debes dejarte intimidar. Sí, debes respetar a tu esposo, pero eso implica o excluye no someterte a él cuando te llama a pecar, cuando te llama a hacer algo incorrecto, cuando te llama a desobedecer a Dios o cuando va a haber una imposición de daño físico. No tienes que dejarte intimidar. Tienes que mantener un respeto, sí, pero los apóstoles en el libro de los Hechos dijeron una frase para todo cristiano. Es nuestro deber. Aunque Dios dice, sométete a la autoridad. Los apóstoles dijeron, es nuestro deber obedecer a Dios antes que a los hombres. Es bien importante. Un marido que es grosero, que es golpeador, que es lastimoso, no tiene por qué la mujer someterse así, tiene que externarle con respeto, pero no tiene que dejarse intimidar por nada, sí poner su confianza en Dios. No quiere decir, mujer, que si tienes un marido que no es cristiano y tristemente cristiano, que te golpea, que te lastima, eso no es someterse. Hay que enfrentar la situación, hay que hablar con firmeza. Ahorita vamos a hablar a los esposos, pero no es una justificación. Lo que habla Pedro es seguir el lineamiento de Dios. Sí, él tiene liderazgo, pero hay casos específicos donde puede haber peligro
donde puede llevarte a hacer algo incorrecto, ilegal, pecar, ahí no tienes por qué someterte. Y los hombres pueden estar, oh sí, dile a la esposa y todo, pero también habla para los esposos. Y está bien interesante. Verso 7. Igualmente ustedes, maridos, convivan con ellas. Mira, esta versión Biblia de la palabra hispanoamericana. Si nos quedamos aquí, convivan con ellas, dice el hombre, no, pues yo ya la hice. Yo sí convivo con ella. No, 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 esto es más profundo. La palabra griega que habla es, sean comprensivos con ellas. Entiendan quién es y cómo es. Hemos hablado en clases de matrimonios la diferencia entre el hombre y la mujer, no en valor, delante de Dios. Es el mismo diseño, es el mismo valor, pero diferentes en diseño. El llamado es, en cuanto a ustedes los esposos sean comprensivos. ¿Sabes? Una de las cosas que más cuesta a los hombres es comprender, entender, ponernos en sus zapatos. Dice, ¿por qué hay que ser comprensivo? La sumisión. Esto es bien importante, hermano. Hombre casado, escúchalo bien, por favor. La mujer tiene que someterse al liderazgo del esposo, pero el esposo tiene que someterse. También someterse a las necesidades, no someterse a ella como líder, pero sí someterse a las necesidades, ser sensible a las necesidades, sentimientos, temores de su esposa. Aunque no se deba someter a ella como líder, debe someterse al cumplimiento del deber amoroso. Entonces, la sumisión también es parte de la responsabilidad del hombre. Efesios 5:21 dice, sométanse los unos a los otros. No dice la mujer tiene que someterse al hombre, nada más, los unos a los otros. Entonces, el llamado aquí es un hombre. Escucha esto, hombre, porque esto es bien difícil para muchos hombres. Un hombre cristiano tiene que subordinar. ¿Qué es subordinar? Poner atrás de sus necesidades de las de su esposa, bien sea cristiana o no. Tu esposa tiene necesidades, sí, yo también, sí, pero el deber de Dios para ti, o tu deber delante de Dios es primero son las de ellas. ¿Cómo? ¿Qué? Eso es un líder, eso fue lo que hizo Jesús. Efesios 5:25 dice, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué hizo Cristo? ¿Puso primero sus necesidades o las de su esposa? Ahí está la respuesta. Y sabes, muchas veces hay esposos que llegan, sírveme, atiéndeme, dame de comer, cuídame, lávame, esto. No, 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 no. Ahí no hay sumisión a sus necesidades. Lo primero que llegan es a mandar en vez, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Te veo triste, te veo es. Incluso esposos preguntan, ¿cómo estás? Y la esposa le dice, bien. El esposo, si es sensible, va a decir, híjole, no estás bien. Pero esposos bien campantes, ¿cómo estás? Bien. Ah, bueno, sale, adiós. Un esposo que se somete a los sentimientos, temores, necesidades de su esposa, se va a percatar cuando algo no está bien. Y va a buscar acercarse. Pedro llama la atención, sobre todo, a la consideración, la caballerosidad y el compañerismo. ¿Y sabes qué, querido hermano, hombre casado? Yo quiero animarte. Yo quiero animarte que puedas hacer un examen profundo. ¿Qué tal eres tú con tu esposa? En la mañana estaba escuchando un reportaje, un comercial, un comercial de un programa que lanzó la Organización de las Naciones Unidas y también en México de apoyo a las mujeres y a los niños, porque en este tiempo de cuarentena, tristemente ha aumentado la violencia familiar. ¿Y quiénes crees que ejercen esa violencia? Los esposos.
los que tienen que convivir con ellas, comprenderlas, amarlas, animarlas. Hermano, el mundo no entiende, pero tú y yo somos cristianos. Y no es tolerable que un cristiano sea grosero con su esposa. Eso no es de cristianos, eso es de un hipócrita. Yo quiero animarte, de verdad. Si ha habido algo de eso en tu matrimonio, quiero llamarte a arrepentirte, porque no es un buen ejemplo. Pero ¿por qué? Mira lo que dice aquí. Sabiendo que la mujer es un ser más delicado que merece un honor especial. Ese es el diseño que Dios le dio. Los hombres nos jactamos de ser fuertes, de ser firmes, de ser entrones. Bueno, esa fortaleza que Dios te dio es para cuidar, para proteger, para amar a tu familia, empezando por la esposa. Esto es muy desafiante. Otras versiones dicen es un ser más delicado, es un vaso más frágil. Eso no quiere decir para nada que sea inferior, quiere decir que su diseño es tan diferente que necesita protección, afecto, amor y cariño. Y si no me lo crees, pregúntale a tu esposa si la tienes ahí. El hecho de que sea más débil o frágil y en algunas cosas no quiere decir que sea inferior. La Biblia nunca sugiere tal cosa. Tampoco significa que no pueda ser más fuerte y más competente en algunas áreas. Es más, de hecho, las estadísticas muestran que las mujeres son más consagradas y entregadas a Dios que los hombres. Es triste, pero es real. ¿Cuántos hombres tenemos en la región y cuántas mujeres? Y en todos los ministerios que he estado hay más mujeres que hombres. Cuando un matrimonio decide irse de la fe, ¿la mujer regresa o la mujer se mantiene y el hombre se va? ¿Por qué? Porque la mujer tiende a ser más consagrada. Y sabes, también son más capaces de sobrellevar el dolor y la adversidad durante un tiempo más prolongado. Decía alguien, por eso a los hombres Dios no nos dio el privilegio de parir. Porque quizá no podríamos, no lo sé. Pero las que saben dicen que es un dolor impresionante. Pero sí es más débil en otros sentidos. Necesita protección, provisión, fortaleza. En la cuestión de sus emociones, al entregarse más, es más fácil que sea lastimada. Es más fácil que sea dañada. Por eso necesita más protección, provisión, fortaleza, liderazgo. El esposo debe cultivar la intimidad y el compañerismo, esa cercanía con su esposa, sea cristiana o no. Ese es el llamado. Y mira lo que dice adelante. Dice, y que ustedes han de heredar junto con ellas el don de la vida. Somos iguales. Pero lo último, de esta manera, tendrán asegurado el éxito de sus oraciones. Dice otras versiones, háganlo así. Sean comprensivos y amorosos con ellas para no poner estorbo en sus oraciones. ¿Sabes una cosa, hermano? Cuando hay discordia, conflictos en un matrimonio, las oraciones son estorbadas. Un exégeta bíblico, exégeta es aquel que hace exégesis, exégeta bíblico conocido, muy conocido en el mundo antiguo llamado Big, dice, los suspiros de la esposa herida se interponen entre las oraciones del marido y el oído de Dios. Los suspiros de la esposa herida se interponen entre las oraciones del marido y el oído de Dios. Asimismo, es muy difícil orar juntos como pareja cuando hay algo que está perturbando la comunión. Ese es el llamado que hace a la familia. A la esposa ser respetuosa, ser sumisa, sin dejarse intimidar, pero poniendo siempre en primer lugar a Dios. Y al esposo ser comprensivo, ser amoroso. En una cultura, hermano, donde la mujer no tenía tanto valor. Hoy, aunque muchas veces es minimizada, tiene mucho más valor que el que le daban en el siglo I. Y sigue hablando. Ahora, en la iglesia,
Vamos al versículo 8 y 9. Finalmente, sed todos de un mismo sentir. Vamos a ir leyendo parte por parte. Estas palabras finalmente o en conclusión, según otras versiones, no es que Pedro vaya a dar fin a su carta, apenas vamos en el capítulo 3. Lo que sí está haciendo es como se ha dirigido a varias clases de personas, como a los siervos, a los gobernados, a los empleados, a las esposas y a los maridos. Ahora como conclusión tiene una palabra para todos. Lo primero que llama es ser todos de un mismo sentir. No se espera, hermano, esto es bien importante entenderlo. La Biblia en el libro de los Hechos dice que todos los creyentes eran de un mismo sentir y de un mismo pensar. O Dios habla hoy, pensaban y sentían de la misma manera. No se espera que los cristianos estemos de acuerdo en todo, pero sí que estemos de acuerdo en las convicciones básicas del cristianismo. No que estemos de acuerdo en todo, eso sería uniformidad, no unidad. Unidad no es pensar todos lo mismo. Unidad es pensar juntos. Ser todos de un mismo sentir. Y luego empieza a hablar de parte por parte. Ser compasivos, debemos ser compasivos unos con otros. ¿Qué significa esto, hermano? La palabra griega es una palabra compuesta de dos palabras, simpateies, de donde viene nuestra palabra en español, simpatía. Ser alguien que tiene simpatía. ¿Qué quiere decir esto? La palabra sin es unión y la palabra patía o pados, de donde viene alopatía, homeopatía, neuropatía. La palabra patía significa enfermedad, dolor, afección, sufrimiento. Y simpatía significa literalmente estar con su dolor, estar unido con su sufrimiento, sufrir junto con. Eso significa ser compasivo. Y el llamado es apropiado, sobre todo cuando estaba dado a quienes estaban padeciendo persecución. Recordemos cuál era el contexto, hermanos, una fuerte persecución. Ahora, el contexto de ser compasivos es sufrir con él, sentir lo que él siente y caminar con el que está sufriendo. No se da solo en ese contexto, es un llamado para todo tiempo. ¿Sabes por qué? Porque no hay una época que esté exenta de sufrimientos, de padecimientos o de dolor. Sigue hablando, dice, amándoos fraternalmente. Ámense como hermanos. Se supone que a quien más debemos amar es a nuestros hermanos carnales, pero muchas veces cuesta. Imagina con quienes no son mis hermanos carnales. Decía un autor desconocido, la providencia no nos pregunta quién nos gustaría que fuesen nuestros hermanos. Esto nos es dado. No sé cuántos hermanos tengas. Si tienes uno o más, dime a cuántos escogiste tú. Incluso en la iglesia, yo no escojo quiénes son mis hermanos. Dios, al traer a uno, a otro, a su familia, nos hace hermanos. No escogemos quiénes son nuestros hermanos, pero somos llamados a amarlos, sean cuales sean nuestras predilecciones y gustos naturales. Yo he predicado muchas veces, sin ser cristianos, quizá muchos de ustedes y yo ni seríamos cercanos, amigos, conocidos. Tenemos formas de pensar diferentes. Unos fresas, unos barrios, unos de arriba, unos de abajo, unos de mantoso, etcétera. De todos lados. Pero Dios nos ha llamado a ser hermanos,
amarnos como hermanos. Tú vas a decir, es que eso es bien difícil para el mundo, sí, que no entiende el amor. Pero recordemos que el amor verdadero no se origina necesariamente en las emociones, sino en la voluntad. Yo decido amar. No es si siento o no siento. No se origina en las emociones, el amor verdadero, sino en la voluntad. No consiste en sentir, sino en hacer. No en el sentimiento, sino en la acción. No en palabras suaves y bonitas, sino en acciones nobles y desprendidas. Ese es el llamado. ¿Qué más? Misericordiosos. Esta palabra la hemos hablado mucho. Cuando hablamos que Jesús sintió compasión, la palabra griega splashnos, de entrañas. Esta palabra misericordioso es eusplashnos. La palabra eu significa buen o bien, es decir, de buenas entrañas, compasivo, alguien de corazón tierno. Significa tener un corazón sensible a las necesidades y a los sentimientos de los demás. ¿Cuánto crees, hermano, que en la adversidad que vivían estos cristianos del siglo I por las fuertes persecuciones, cuánto crees que necesitaban ese amor? ¿Cuánto crees que necesitaban esa simpatía, esa misericordia? Hoy estamos pasando tiempos difíciles y necesitamos tener esa ternura de corazón, unos con otros. Es un corazón que rehúsa a enfriarse. ¿Sabes? Yo quiero animarte. En este tiempo donde físicamente estamos distantes, puede haber una tendencia o puede haber un resultado de enfriarnos. Necesitamos estar en constante contacto porque si no podemos enfriarnos. Ser eusplasnos o misericordioso es un corazón que rehúsa enfriarse, encallecerse o volverse cínico a pesar de lo que esté pasando. ¿Qué más? Dice, sean amigables. Otras versiones dicen sean humildes, sean corteses. La cortesía, filofrones. Parece muy apropiado aquí que la cortesía sea enseñada como una de las virtudes cristianas. ¿Por qué? Esencialmente, hermanos, significa pensar humildemente acerca de los demás. Significa poner a los demás en primer lugar y hablar y actuar con gentileza, unos de otros. La cortesía es una cualidad que sirve a los demás antes que al yo. La cortesía es una cualidad que aprovecha con rapidez cualquier oportunidad de ayudar. Ve una necesidad y ahí está. La cortesía es una cualidad que da rápidamente las gracias por las bondades recibidas. La cortesía nunca es burda, nunca es vulgar, nunca es destemplada, nunca es fría. Y esto último, querido hermano, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Esto sí se me hizo muy desafiante. ¿Por qué? Toda esta carta está escrita en un trasfondo o contra un trasfondo de persecución y sufrimiento. Y desde aquí hasta Primera de Pedro 4:6, el tema es el cristiano y su relación con los perseguidores. Si te das cuenta, una y otra vez se anima, se llama, se apremia a los creyentes a padecer por causa de la justicia sin desquitarse. Eso es bien difícil en nuestro corazón. Aquí nos llama, no devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición. De verdad se necesita estar bien comprometido con Dios para no actuar de esa manera. Estos cristianos del siglo I que recibían esto, no devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición.
estaban sufriendo persecución. Familiares estaban siendo asesinados. Personas estaban siendo perseguidas. Y lo que dice Pedro, en lugar de ello, en vez de maldecir, de volver mal por mal, maldición por maldición, mejor bendícelos. Ay, caray. El llamado es bendecir a los que nos maltratan y devolver bondades por las injurias recibidas. Como cristiano, hermano, no somos llamados a hacer daño a los demás, sino a hacer el bien, no a maldecir, sino a bendecir. Eso fue lo que hizo Jesús, lo vimos en la clase anterior. Cuando lo amenazaban, no contestaba cuando lo hacían sufrir, no amenazaba. Cuando lo insultaban, no contestaba con insultos. Se encomendaba a Dios. ¿Sabes lo que más me anima? Es que no estamos viviendo lo mismo que ellos vivían. Y muchas veces, por menos, nosotros brincamos. Somos llamados a vivir de una manera que el mundo realmente vea que es diferente. Esto es impresionante, hermano. Dice, sabiendo que fuisteis llamados para que heredases bendición. Y lo último, el camino a la bendición. Termina con los versos del 10 al 12. Dice, pues las escrituras dicen, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, yo quiero preguntar, ¿quién de cada uno de los que estamos aquí, quién quiere disfrutar de la vida y ver muchos días felices? ¿Quién diría, no, Reyes, no, a mí ni me interesa eso, yo pues como sea? No, yo creo que un 99.9% diríamos, yo sí quiero disfrutar la vida. Yo sí quiero ver muchos días felices. Entonces, ¿qué hay que hacer? Es práctico. Dice, refrena tu lengua de hablar mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. ¿Sabes una cosa, hermano? Quien quiera disfrutar de la vida y ver muchos días felices, tiene que vivir de esta manera. ¿Por qué nos llama a comportarnos de esa manera? Porque llevar una vida de integridad, de justicia, de obediencia, de sumisión total a Dios, nos va a hacer seres humanos felices, tranquilos. ¿Sabes? Antier domingo fui a hacer una compra caminando. Iba un auto que se pasa el alto y yo iba cruzando y me paré en seco. Y se me queda viendo el amigo y me dice, ¿qué? ¿No te gustó? Y se bajó. Yo lo único que hice fue ni siquiera lo volteé a ver. Me seguí caminando y yo dije, Dios santo, más que miedo me dio mucho enojo. Y dije, Dios, tú nos llamas a ser diferentes. ¿Qué hubiera pasado si me paro? No, no me gustó. No, ¿y qué pasa? Y no sé qué hubiera pasado y cómo me hubiera sentido yo. Yo dije, Dios, ayúdalo, por favor. Me seguí caminando, se subió a su auto, ni siquiera lo volteé a ver y se fue. Y sabes, más que miedo, sentí enojo. Dije, Dios, en mi vida pasada, con menos, yo me hubiera encendido. Pero después de que pasó, se fue, seguí, yo me sentí tranquilo. Dije, Dios, mira, por eso nos llama. Cuando no te involucras, cuando no haces cosas incorrectas, dice, quien quiera disfrutar la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar mal, tus labios de decir mentiras, apártate del mal y haz el bien, busque la paz y esfuérzate por mantenerla. Eso va a dar tranquilidad a tu vida. Vas a tener menos cargas, menos culpas. Los requisitos para una vida plena que Jesús ofrece incluyen una actitud humilde hacia todos. Lo vemos en el verso 8. Una respuesta no vengativa hacia los que nos maldicen y nos hacen daño. Un lenguaje puro y honesto, como vemos aquí en el 10. Un desprecio al pecado, apártate del mal y haz el bien. Y una búsqueda de la paz constante. Buscar la paz no es fácil.
Para mí no fue fácil, de verdad me sentí tentado y dije, Dios, ayúdalo y ayúdame. Buscar la paz y me sentí tan tranquilo después. Buscar la paz y esfuérzate por mantenerla. El que no encuentra la paz y dice, es que me provocaron, es que esto es ahí donde nos llama, esfuérzate por ser paciente, por tener paz, por vivir en paz. Y entonces, mira cómo dice acá, los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno y sus oídos están abiertos a sus oraciones. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Mira, otra versión. Porque el Señor cuida a los que hacen el bien. Escucha sus oraciones. Es una gran bendición contar con el cuidado de Dios y su atención a mis oraciones. Entonces, hermano, entonces el llamado de todo esto es nunca olvidar que una vida en sumisión es el camino a la bendición. Nos llama a someternos unos a otros, pero no porque los otros son mejores, sino porque mi sumisión empieza en Dios y voy a tener una vida bendecida, una vida en paz, una vida tranquila, que es lo que muchas veces buscamos, pero lo hacemos de la manera incorrecta. Quiero pedirte que por favor me acompañes a orar. Amado Padre que estás en el cielo, quiero agradecerte lo que hoy nos enseñas porque sin duda alguna, Padre, es algo práctico, es algo muy, muy entendible, muy desafiante, Señor, pero muy poderoso, Dios. Señor, ¿quién no quiere vivir una vida en bendición? ¿Quién no quiere vivir una vida feliz, una vida plena? Yo creo que todos, Padre, y tú nos llamas, Dios, que el único camino a la bendición es una vida en sumisión. Padre, cuando somos sumisos a ti, respetuosos a ti, temerosos de ti, que te reverenciamos, Padre, no va a ser difícil como esposo amar y someterme a las necesidades de mi esposa. A una esposa no va a ser difícil si te pone a ti en primer lugar, someterse al liderazgo de su esposo. Unos a otros, ser amorosos, compasivos, misericordiosos, amigables, corteses como iglesia. Señor, no va a costarnos trabajo, Dios. A las autoridades, como hablábamos la semana anterior, a los empleadores, Dios. Señor, en fin, las relaciones que tengamos con cada persona a nuestro alrededor. Lo que más anhelamos, Dios, es vivir, disfrutar verdaderamente esa vida que ofrece el cristianismo. Ayúdanos. Si hay algo en este momento que no hemos hecho bien, cada uno, ayúdanos a reflexionar, decidir, caminar como a ti te agrada. Amado Padre, gracias por tu enseñanza y tu palabra. Bendice y ayuda a cada uno de mis hermanos. Cuídales, protégeles y ayúdanos a todos, Dios, a poder estar cada vez más cerca de ti. Amado Padre, gracias por esta enseñanza. La ponemos en tus manos y la oramos en el nombre bendito de tu amado Hijo Jesús. Amén.